Saludos cordiales y afectuosos a los televidentes de Televicentro Noticiero El Comercio TV y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, noticiero líder en la radio, liderando los procesos informativos aquí en la capital. Este miércoles vamos a dialogar con la presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, asambleísta Jimena Peña, por un tema de interés. Año 2020, año electoral. Se vino luchando desde el año anterior porque de alguna manera se contribuyó con un grano de arena para que se reforme el Código de la Democracia, la ley electoral. Sin embargo, hay inquietudes también. Primero, el veto del Ejecutivo, al que tiene derecho constitucional, y hoy está en manos de la Asamblea para insistir o allanarse en algunos de los puntos. Y por otro, una preocupación que hay que expresarlo también en el país. Reformas importantes que permiten generar confianza, mayor confianza en el proceso electoral, pero con un CNE dividido, con un CNE en donde están 3 por un lado, la mayoría, y 2 por otro lado. ¿Cómo armonizar esas reformas? Porque quienes van a aplicar las reformas son los miembros del máximo organismo electoral del país. ¿Cómo ve este panorama? Jimena Peña, muy buen día. Muchísimas gracias, Miguel. Un gusto poder dialogar con ustedes este miércoles de aquí, desde este espacio. Como usted bien menciona, las reformas al Código de la Democracia están por ser aprobadas. Hoy la Comisión probablemente apruebe ya el informe no vinculante que será puesto en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional la semana que viene. En relación a la situación del Consejo Nacional Electoral, mire, y la implementación de las reformas, yo quisiera precisar que nosotros tuvimos un trabajo con las 2 facciones del Consejo Nacional Electoral. Es decir, recibimos los aportes de la presidenta Tamaín. Qué pena hablar de 2 facciones cuando debiera hablarse con el organismo electoral. Así es, y de hecho esa realidad también complejizó el procesamiento de las reformas que al inicio causaron preocupación a los legisladores por el hecho de que cada facción haya presentado un amplio número de reformas. Ese procesamiento lo realizamos con el equipo de la presidenta de la Comisión, del Consejo Nacional Electoral, y también con el equipo asesor del consejero Verde Soto. Y lo que hicimos fue procesar estas observaciones y además desde la Comisión de Justicia le sentamos a todos los equipos, más al equipo del Tribunal Contencioso Electoral, y pudimos lograr esos consensos que lamentablemente dentro de la función electoral no se pudieron lograr. Es decir, dentro del procesamiento que realizamos para tener unas reformas que están a punto de entrar en vigencia, precisamente fue no solo un procesamiento con los sectores políticos de la Asamblea Nacional, sino un procesamiento de consenso dentro de la función electoral que no existía, porque en la Comisión de Justicia llegaron las propuestas del Tribunal Contencioso Electoral, propuestas de la presidenta del Consejo Nacional Electoral y propuestas del consejero Verde Soto. Consecuentemente, los tiempos son fundamentales porque, de acuerdo con la Constitución, no puede reformarse al menos un año antes, como dice la Carta Política. ¿Cómo están los tiempos para allanarse o insistir en algunos puntos que vetar el presidente Moreno? Bueno, la Asamblea Nacional tendría hasta el 5 de febrero para pronunciarse en torno al veto presidencial. Sin embargo, por lo que usted menciona, la urgencia de que esto entre en vigencia, el día de hoy la Comisión aprobará ya el informe y esperamos que el mismo, de acuerdo a lo que ha manifestado el presidente Litardo, pueda ser incorporado en la agenda del Pleno de la Asamblea Nacional de la semana que viene. ¿Cómo podría resumirse lo que usted como ponente, de acuerdo a la estructura legislativa, presentará ante el Pleno de la legislatura? Bueno, realmente como ponente lo que me voy a permitir presentar es el sentir de la Comisión de Justicia. Si bien presido la comisión, en estos momentos de diálogo y consenso creo que es fundamental que estas ponencias de estos acuerdos no reflejen la voluntad de una persona, sino la voluntad de los diferentes sectores que integran la mesa de justicia. Luego de un procesamiento inicial que tuvimos ya la semana que viene, la comisión probablemente el día de hoy se ratifique en 8 de las objeciones presentadas y se allane en 8 de ellas. Hay una precisión importante que realizar, Miguel. De todo lo aprobado por la Asamblea, que fueron reformas a 169 artículos, 11 disposiciones transitorias y una final, de todo esto vinieron 18 objeciones presidenciales. Es decir, menos de un 10% del trabajo de la Asamblea Nacional fue vetado, lo que da muestra de que la Asamblea Nacional actuó con responsabilidad
Y además, los pilares de la reforma, Miguel, como el tema de transparencia en el financiamiento de campaña, control de gasto electoral, el tema de la inclusión de mujeres, de jóvenes, de manera más robusta. La transparencia, que es tan fundamental. La transparencia, la justicia electoral, que no es un tema menor para los actores políticos, todo lo aplicable también al tema de registro electoral, a la obligación de debatir de ciertos candidatos, sobre todo los que van a llegar a la presidencia de la República. Son temas importantes que no fueron vetados y que serán ley. De lo presentado, insisto, de las 18 objeciones, el 50% son temas de forma, precisiones que se hacen y que la comisión ha decidido acoger porque ayudan a fortalecer lo aprobado. Así, 9 de las objeciones presentadas nos vamos a allanar y en 9 nos pensamos ratificar. Claro, uno de ellos, circunscripciones electorales, que Así ustedes es. no admiten eso. Así es, más que Pero nosotros... los 91 votos que necesitan para insistir. Así es, Miguel, yo creo que es importante precisar, no se trata de un tema de voluntad. Mire, estando absolutamente de acuerdo con la necesidad de revisar los distritos electorales, los distritos que existen dentro de una provincia, el accionar tanto del colegislador, es decir, del presidente de la República, como de la Asamblea Nacional en el procesamiento legislativo están limitados por el artículo 138 de la Constitución y por el artículo 63 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establecen los parámetros sobre los cuales el colegislador puede vetar lo aprobado por la Asamblea y cómo la Asamblea debe procesar ese veto. De acuerdo a estos dos artículos, entonces, el colegislador no podía haber vetado un artículo que no fue aprobado por la Asamblea Nacional. Ese es el caso del artículo 150, que tiene que ver con las circunscripciones electorales, que no fue reformado. Por tal motivo, apegados a la Constitución y la ley, no podríamos nosotros, estando de acuerdo, insisto, con la necesidad de revisar las circunscripciones electorales, no podríamos allanarnos. Además de que si es que nos allanamos, podría haber el gran riesgo de una demanda de inconstitucionalidad en este artículo. Estamos claros que desde el inicio han habido dos fuerzas políticas que se opusieron a esta reforma y que no dudarán en poner una demanda de inconstitucionalidad si es que la Asamblea se allanara. Y probablemente esta demanda sea acogida de manera favorable porque hay un dictamen reciente de la Corte Constitucional precisamente aclarando un tema muy similar, con el Ejecutivo pues le pide a la Corte a pronunciarse sobre un artículo que no fue aprobado en la Asamblea Nacional en las reformas al Código Orgánico Integral Penal, y la Corte, en base a esa consulta que le hace el Ejecutivo, deja claridades sobre hasta dónde puede llegar el rol del colegislador y le dice, mire, no podemos pronunciarnos sobre algo que no fue aprobado por la Asamblea. Es decir, la misma Corte... Sería el caso de hoy de la reforma al Código de la Mujer. Así es, porque son temas muy similares. Necesitan 91 votos. ¿Habrá en una asamblea dividida? Mire, yo esperaría que sí. Yo creo que la Asamblea ha demostrado que puede llegar a consensos para que estos temas... para tener una norma finalmente potente, ¿no? Y a mí me parece que hay la voluntad política, de acuerdo a diálogos que he tenido con todos los sectores políticos, habría esa voluntad política de ratificarse en las propuestas que hará la comisión. Es decir, plantearíamos una votación probablemente que será procesada con las bancadas, pero que de acuerdo a lo que hemos conversado podría ser una votación bastante sencilla, es decir, una votación de ratificaciones y una votación por allanamientos. Evitaríamos votar artículos individuales, sino dos votaciones sencillas, simples, que nos permitan garantizar la votación. Bueno, para allanarse, mayoría simple votos, pero para insistir, 91 votos. Así es. Y insisto, entiendo que algunas bancadas están todavía procesando, de hecho la bancada de Creo Entiendo se reúne el día de hoy, por eso no se puede anticipar posiciones. Sin embargo, yo esperaría que con este análisis, insisto, que son análisis técnicos, jurídicos, apegados a la Constitución y a la ley, yo esperaría que el Pleno de la Asamblea Nacional pueda acoger la recomendación que la Comisión de Justicia apruebe el día de hoy para el Pleno. Ahora, siendo importante, porque eso lo hemos resaltado desde el año anterior, ese trabajo que se ha hecho para reformar la ley electoral no pudiera echarse por la borda por lo que está ocurriendo en el CNE y aplicar las reformas que finalmente entrarán en vigencia en los próximos días con esta situación, porque paralelamente hay un juicio político a la presidenta del CNE, Diana Tamaín. Pero yo esperaría que no.
Como le mencioné desde el inicio, estas reformas fueron procesadas oportunamente con todos los actores de la función electoral. Por tal motivo, yo esperaría que no haya mayor problema en la implementación de todo lo aprobado por la Asamblea Nacional. Además, ¿Qué garantiza con un CNE dividido? Bueno, entendemos que hay una mayoría aquí y yo creo que el llamado que tendríamos que hacerle al Consejo Nacional Electoral es que priorice los temas nacionales. No puede haber un Consejo Nacional Electoral que actúe con tal irresponsabilidad en estos momentos. El llamado sería a que lleguen a consensos mínimos que garanticen las elecciones que vienen el año que viene y además una implementación adecuada. Yo esperaría, Miguel, que, como le digo, estas reformas han sido procesadas ampliamente con todos los actores. Yo esperaría que en el país, hay que decirlo. Yo esperaría que más allá de los conflictos internos haya la voluntad política de implementar esto, además que es un mandato, no es opcional, no es que deben o no deben. Ellos también son sujetos a juicio político y de no hacerlo, la Asamblea Nacional podría iniciar la tarea de fiscalización. Más bien lo óptimo sería, insisto, que esas fricciones internas se superen por el bien del país y por la democracia que es tan necesaria, ¿no? Ahora, los consensos mínimos pasan por algunos temas fundamentales. ¿Cómo es posible que la actual presidenta del CNE, Diana Tamaín, hoy procesada políticamente en la Asamblea, haya protegido a un presunto responsable de hechos penales, más de 30 procesos que denunciara el consejero Luis Verde Soto, y lo ratificó en el puesto Diana Tamaín? Hoy está preso por el caso Emperador, tráfico de influencias. ¿Cómo puede garantizar ese organismo con esa presidenta en estas condiciones? Mire, yo no quisiera emitir juicios de valor sin conocer a profundidad el trabajo que está realizando la Comisión de Fiscalización. Y realmente para nosotros como legisladores es fundamental respetar el debido proceso. Estamos en un proceso de cargo, de descargo. Esta información debe ser analizada. Derecho a la defensa, que es fundamental, ¿no? Así es, por la Comisión de Fiscalización, quienes tendrán que hacerle una recomendación al Pleno en caso de que sea juicio político o el archivo. Realmente para nosotros como legisladores lo que es importante es esperar ese debido proceso para poder analizarlo incluso como bancada legislativa y tomar una posición que nos permita ya sea respaldar el juicio en caso de que se dé esa posibilidad, o también va a depender del accionar de la Comisión de Fiscalización, que podría también archivar la causa. Por eso es importante esperar a que todo este tema cumpla el proceso establecido en la ley. Ahora, siempre será importante curarse en sano, como se suele decir comúnmente, porque todavía estamos a tiempo. Iniciado el proceso electoral, si no hay garantías, volvemos al principio de incertidumbre, de dudas, a pesar de las reformas positivas aprobadas en la Asamblea. Exacto, a mí me parece que usted lo que acaba de decir es fundamental. No podemos permitir que los funcionarios del Consejo Nacional Electoral nublen este ambiente positivo que a mi criterio genera la reforma. Una reforma sumamente positiva, Miguel, que ha cambiado las reglas del juego del tablero electoral. Creo que es fundamental rescatar todo este gran trabajo, mire, que muchos consideraban imposible y que la Asamblea Nacional lo ha hecho demostrando compromiso, consenso. Por tal motivo, y yo insisto, y el llamado sería a que el Consejo Nacional Electoral supere estas fricciones más allá del resultado con el juicio político de la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Más allá de quién presida aquí, lo fundamental es que haya esa voluntad de diálogo y de consenso para que se pueda trabajar en armonía y garantizar transparencia, eficiencia en las elecciones del 2021. Claro, efectivamente, si las reformas van en la línea de garantizar, de dar certidumbre en las próximas elecciones, hay que supervisar que ello ocurra, porque de nada serviría aprobar reformas al Código de la Democracia si esto se echa, insisto, por la borda en el máximo organismo electoral. Así es, creo que el tema reglamentario va a ser un tema muy importante también, que probablemente hagamos seguimiento también desde la Comisión de Justicia. El tema reglamentario no de la mayoría, sino del CNE completo, que no se imponga desde la mayoría. Así es, lastimosamente, Miguel, en la Asamblea Nacional ocurre lo mismo, lastimosamente. Si es que no hay un consenso y no hay también la posibilidad, con la Asamblea. Pero es fundamental que haya un compromiso de parte y parte, porque no por ser minoría me levanto de la mesa y le dejo con la palabra a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Ser minoría significa no por debate. Ser mayoría mantener a un hombre como el señor Luis Loyo, que está preso. Eso significa debate, apertura, generosidad, Miguel, para poder deponer posiciones personales y políticas y priorizar, insisto, en este caso, lo fundamental que para el Consejo Nacional Electoral es garantizar
transparencia y eficiencia en los comicios de 2021. ¿Puede haber generosidad en política? Yo creo que sí. La Asamblea lo ha demostrado. Así es. Bien, a la asambleísta Jimena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, muchas gracias por asistir a el noticiero El Comercio TV de Televicentro. En las radios Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, continuamos este diálogo. Un feliz miércoles, buen día.